Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto saludar a todos en la audiencia del canal de El Rosario de las 11 p.m. Mi nombre es Edgardo Silva. Soy un joven aquí residiendo actualmente en Minnesota, Estados Unidos, pero crecí toda mi vida en México y estoy aquí para contar mi testimonio de conversión a la Iglesia Católica. Llevo 2 días siendo católico, pero digamos oficialmente, porque fue cuando recibí, gracias a Dios, mis sacramentos, mi bautismo, mi confirmación y primera comunión en la vigilia de este sábado santo. Y ahorita ya han sido, oh, estoy muy contento y quiero contar la historia de cómo ha sido mi paso desde los testigos de Jehová hacia la Iglesia Católica. Y entonces, pues para contarles un poquito sobre mí, yo nací en California, en Estados Unidos, pero crecí prácticamente toda mi infancia en el estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, en México. Allí en esta ciudad hace mucho calor, bastante, es una ciudad muy caliente. Pero recuerdo en mi infancia, pues crecí con mi madre, con mi hermana. Mi hermana era un poco más grande que yo, pero ya sabe, ¿no? Ir y jugar con los amigos en la calle, ir a la escuela, aprender. Desde niño me gustaba mucho leer, aprender sobre muchas cosas, sobre muchos temas. Y recuerdo el hogar donde yo crecí, fue un hogar no religioso en sí mismo, no creíamos en Dios, pero era una vida más secular, no había ninguna religión ni nada que tuviese algún impacto en nuestras vidas. Aún así, pues claro, mi mamá se esforzaba por enseñarnos buenos valores, tanto a mí como a mi hermana. Fue cuando tenía como unos 5 o 6 años que mi abuela, ella había estudiado en el pasado la Biblia con los testigos de Jehová y en una ocasión me llevó ella a algunas de las reuniones que ellos tienen. Más adelante explicaré un poco cómo son sus reuniones. Pero cuando estuve allí, digamos que fue como mi primera introducción hacia Dios y aprender sobre Jesús. Y una de las cosas que más se me quedó marcada es que Dios hace la promesa de la vida eterna y que podemos vivir para siempre. Y yo, a mí me gustaría vivir para siempre, ¿no? Entonces, cuando eso fue cuando tenía como unos 6 años, pero luego en la casa con mi mamá, cuando tenía como unos 8 años, llegaron los testigos de Jehová. Ellos tienen esta costumbre de ir de puerta en puerta para hablar con la gente sobre el mensaje de la Biblia. Y ellos entonces llegan a mi puerta, salgo yo de niño pequeño y me dicen, oye, ¿sabías tú que podemos tener vida eterna? Y yo, oh, sí, recuerdo que una vez lo escuché. Sí, la Biblia lo promete. ¿Y qué tengo que hacer para tener vida eterna? Me dijeron, bueno, solo el primer paso es que debes de aprender lo que la Biblia enseña. ¿Te gustaría estudiar la Biblia con nosotros? Y yo, sí. Entonces, básicamente esa es la labor de los testigos de Jehová. Van a cualquier casa y buscan a personas que estén interesadas en conocer sobre Dios, sobre Cristo, sobre la Biblia, que quieran encontrar, satisfacer la necesidad espiritual que todo ser humano tiene, ¿no? Entonces comienzo a estudiar la Biblia con ellos. Como era un niño, pues no me convertí ni nada. Y en ese momento mi mamá, ella ya conocía un poco de los testigos de Jehová y no le agradaba tanto que estudiara con ellos, pero aún así me permitió seguir estudiando. Y yo desde niño le iba contando todas las cosas que aprendía. Me acuerdo, me gustaban mucho las historias de la Biblia. Le contaba sobre Moisés, le contaba sobre David, le contaba sobre Jesús mismo y sus milagros. Y entonces ella, digamos que eso le fue abriendo un poco su corazón. Y finalmente, cuando yo tenía como 12 años, decidió ella que empezáramos a ir a las reuniones con los testigos de Jehová. Y cuando ya tenía 12 años, por lo que había estado aprendiendo durante los 3 años, yo estaba convencido de que lo que los testigos de Jehová enseñaban era verdad. Ah, entonces, los testigos de Jehová son, si algo bueno se puede decir de ellos, es que sinceramente aman la verdad, o al menos inculcan ese amor en sus miembros a la verdad, y creen sinceramente tener la verdad sobre Dios y sobre Cristo. Entonces,
por ese amor que tengo a la verdad y habiendo estudiado con ellos, pues decido convertirme en testigo de Jehová. Y cuando tenía 13 años, en el 2013, fue cuando finalmente me bauticé como testigo de Jehová. Entonces, me gustaría hablarles un poco de cómo son las cosas dentro de los testigos de Jehová. Seguramente a la gente lo que más conoce sobre ellos son cosas como que no celebran cumpleaños, cosas como que no celebran Navidad, su labor de ir de casa en casa. Quizás algunos hayan escuchado que no aceptan transfusiones de sangre, otros han escuchado que no votan. Son muchas cosas que se dice sobre ellos y hay muchas cosas interesantes que contar. Por ejemplo, los testigos de Jehová, básicamente su sistema de creencias, su teología es que hay un solo Dios verdadero. Este Dios es Jehová. Los testigos de Jehová creen que el nombre de Dios es Jehová porque al leer las escrituras del Antiguo Testamento, en hebreo encontramos el nombre de Dios con estas 4 consonantes que es Y, H, W, H. No sabemos qué vocales tenían esas consonantes, porque los judíos no escribían con vocales, perdón. Pero por allá en la Edad Media, unos monjes católicos pusieron, más bien los judíos, pusieron las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor en hebreo, el tetragramaton, o sea, estas 4 consonantes. Entonces lo que te queda es Yahová. Entonces luego algunos monjes católicos traducen ese nombre a los idiomas normales que tenemos, y ya queda entonces en inglés queda Jehová, en español queda Jehová. Entonces por ahí viene un poco la historia de dónde surge el nombre de Jehová. Entonces, los testigos de Jehová creen sinceramente que ese es el nombre de Dios y aunque conocen que realmente no lo es, porque son las vocales de Adonai, no las de el nombre original, ellos de todos modos dicen, bueno, pues estamos acostumbrados a decirle Jehová, entonces vamos a seguir llamándole Jehová. Bueno, de las creencias más que distingue a los testigos de Jehová del cristianismo, de cualquier forma de cristianismo, es que creen que Jesús es un ser creado por Dios y no parte de la Trinidad como lo crean todas las demás confesiones cristianas. La razón por la que ellos creen esto es por escrituras como Colosenses 1:15, donde la Biblia dice que Jesús es el primogénito de la creación de Dios. Entonces dicen, si es el primogénito, entonces es el primero de la creación de Dios, entonces debió haber sido el primer ser creado por Dios. Por ende, los testigos de Jehová creen que primero Jehová crea a Jesús como un ángel, luego mediante Jesús crea todo el resto del universo. Y debido a que creen que Jesús es un ángel, también llegan a la conclusión de que Jesús es el arcángel Miguel. Y en otra ocasión quizás podemos explicar más detalladamente esto. Otra creencia que separa a los testigos de Jehová de los cristianos en general es que no creen en el alma inmortal. Ellos creen que cuando uno muere, tu alma muere contigo y dejas de existir. Entonces, si dejas de existir, la consecuencia que se sigue es que no hay infierno, porque pues no hay nada que se pueda atormentar para siempre, como lo cree el resto de cristianos. Tampoco creen que las almas de los justos vayan al cielo, sino que sencillamente quedan en un estado de inconsciencia hasta la resurrección de los muertos. Podría seguir y seguir hablando de muchas otras creencias que tienen los testigos de Jehová que los separan del cristianismo en general, pero quizás esas son las más famosas. Y entre sus prácticas están como algunas que ya mencioné, el no celebrar cumpleaños, el no celebrar Navidad, no celebrar prácticamente ninguna festividad, son poquísimas las festividades que quizás lleguen a celebrar. La razón de ello es que todos consideran que todas esas festividades tienen un origen pagano, entonces, aunque tú no lo hagas con la intención de adorar a dioses falsos, los testigos de Jehová creen que por ser de origen pagano, entonces no debemos de celebrarlos.
También entre sus prácticas está el no aceptar transfusiones de sangre, que esto es una de las cosas que más suele escandalizar a las personas. La razón de ello es que creen que la sangre es sagrada y como Dios prohibió en el Antiguo Testamento que los israelitas comieran sangre, entonces ellos concluyen que debemos de respetar la sangre y que recibir una transfusión pues es como consumir sangre, entonces estaríamos violando el mandato de Dios, entonces por ello consideran que no debemos de aceptarlos aunque tu vida esté en riesgo. Entonces mucha gente dice, oh, entonces los testigos de Jehová dejan morir a sus hijos y todo. Ah, yo no los acusaría tanto de ello porque la verdad es que hoy día, gracias al esfuerzo de los doctores, hay muchos tratamientos que se pueden hacer sin uso de sangre. Entonces, muchas veces los testigos de Jehová van a recurrir a esos tratamientos, aunque para que pues, no tengan que sufrir la muerte. Pero de ser necesario, pues, están dispuestos a sufrir la muerte con tal de no recibir sangre. Ahora bien, ¿cómo era mi vida dentro de los testigos de Jehová? Siendo que, digamos que fue un cambio hasta cierto punto, pero la verdad yo no lo sentí tan fuerte. Porque cuando era niño, pues finalmente celebraba mis cumpleaños, celebraba la Navidad, todas estas festividades. Pero tras tanto estudiar con ellos, yo estaba convencido de que celebrar esas cosas estaba mal frente a los ojos de Dios. Entonces yo dije, bueno, yo quiero agradar a Dios, entonces si no puedo agradar a Dios celebrando estas cosas, estoy dispuesto a dejar de celebrarlas. Entonces, no fue algo que me pesó a mí en lo particular, pero a mucha gente sí le suele pesar, sobre todo cuando están muy apegados a sus familiares, primos. Entonces, el dejar de celebrar para muchos de ellos significa ni siquiera reunirte con tu familia esos días. Entonces, suele ser un proceso doloroso, pero no fue así en mi caso. De hecho, eh, mi adolescencia como testigo de Jehová, fui testigo de Jehová por 10 años, ah, 10, 12 años, por ahí. Mi adolescencia como testigo de Jehová la agradezco porque ellos dan mucha importancia a las normas morales. Entonces, para mí me ayudó en mi adolescencia a afrontar muchas de las tentaciones que vienen a esa edad. No, ah, me ayudó mucho para esforzarme por vivir una buena vida moral y no tener que ah, ir con los demás adolescentes en las típicas cosas, ¿no? De esa edad, como ver pornografía, la fornicación, consumir alcohol, todo este tipo de cosas. Entonces, para mí por ese lado, puedo decir que fue una protección. Ahora bien, y otra cosa positiva que puedo destacar es que los testigos de Jehová tienen un sentido de comunidad ah, muy importante entre ellos. Y esto es algo bueno y algo malo. Lo que ocurre es que los testigos de Jehová consideran que no puedes tener una amistad muy fuerte con personas que no sean testigos de Jehová. Ellos consideran que son la única religión verdadera y que el resto de las religiones están controlados por el diablo. Lo mismo con las instituciones gubernamentales, por ello no se involucran en política. Lo mismo con el mundo financiero y lo mismo con la sociedad en general. Y, por supuesto, con todo el mundo religioso que no sea ellos mismos. Entonces creen que todas las religiones están controladas por Satanás. Debido a ello, el trato de los testigos de Jehová con personas que no son testigos es muy limitado. Muchas veces la regla más o menos que yo trataba de seguir era, puedes ser amistoso, puedes ser amable con quienes no sean testigos, pero trata de no desarrollar una amistad muy fuerte. Nada de que, después de la escuela nos vamos al parque o vamos al cine. No, ese tipo de cosas ya es algo, no estoy, en la escuela finalmente uno está
obligado a convivir con esas personas, pero si no tienes esa obligación, entonces es preferible. Te lo dirán así, es preferible, pero básicamente te están insistiendo de que no lo hagas. No tengas una convivencia externa con tus compañeros de escuela o compañeros de trabajo, muchas veces incluso con familiares que no sean testigos. Entonces, por ese lado es malo porque pues te aíslas de todo el tipo de personas y finalmente están como encerrados, como en una burbuja. Pero el lado bueno es que, por decirlo de alguna forma, el lado bueno es que al, al no poder convivir mucho con las personas, los testigos de Jehová entre ellos son muy unidos. Entonces, si alguna vez llegaras a tener algún problema económico, si alguna vez llegaras a necesitar ayuda para ir a algún lugar, casi siempre va a haber algún hermano testigo de Jehová que te va a poder ayudar. Me recuerdo ocasiones en que viajábamos a otras ciudades y a veces uh, íbamos a alguna reunión con los testigos de Jehová, a sus salones del reino, les llaman salones del reino en vez de iglesias. Y muchas veces nos decían, oh, ¿de dónde son? No, pues venimos de esta otra ciudad. Oh, ¿no quieren venir a comer con nosotros? O sea, y rápido, o sea, ya con que sepan que eres testigo de Jehová, o sea, ya te quieren como si te conociesen de toda la vida. Entonces, eso, como yo veía eso, esas cosas buenas, o sea, um, ese cariño que se tienen entre ellos mismos con los testigos, yo pensaba que era algo muy bueno. Yo estaba muy contento siendo testigo de Jehová y yo siempre uh, le presumía a todos quienes no fuesen testigos de Jehová que puedo ir a cualquier parte del mundo y con decirle a otro testigo, oye, yo también soy testigo, o sea, me van a tratar como si fuese alguien de su familia. Y, o sea, y literalmente te invitan a comer, si necesitas hospedaje, muchas veces te van a ofrecer. Entonces tienen muy buena fraternidad, por así decirlo. Yo creo que eso es algo que todos podemos imitar. Pero claro, eso viene al coste de que básicamente quedan encerrados y no están aislados por completo de todo el resto de personas que no sean testigos. Entonces, durante todos esos años de mi adolescencia, la verdad yo nunca sentí como algún sentimiento negativo. Pero aquí entramos a un tema interesante sobre los testigos de Jehová y es que ellos tienen esta regla de que si alguien deja de ser testigo de Jehová, todos los demás testigos deben de dejar de hablar a esa persona. Esa persona es expulsada y ni siquiera un hola le podemos decir a esa persona si la encontramos. Entonces, ¿qué es lo que crea esta regla? ¿Qué es lo que crea esta situación? Lo que crea es que al tú, por supuesto, perder todos tus lazos de personas que no son testigos, todos tus lazos son gente que es testigo. Entonces, al todos tus lazos estar ahí, al tú tener ahí a tu familia, al tú tener ahí a tus amigos que más quieres, el dejar de ser testigo de Jehová significa abandonar todo eso y quedarte absolutamente solo, si es que no tienes ninguna relación con alguien que no sea testigo. Entonces, uh, en el momento no lo ves mientras eres testigo de Jehová, o a lo mejor se te viene a la mente la idea, pero quizás lo ignoras un poco, pero realmente esta es una herramienta de manipulación, es una herramienta para que no deje, para que la gente no deje de ser testigo de Jehová. Ahora bien, los testigos de Jehová tratan de basar esto bíblicamente, dicen, te van a citar pasajes como primera de los Corintios 5, segunda de Juan, pero cuando uno estudia realmente el contexto de los primeros cristianos y lo que esos pasajes dicen, puedes darte cuenta de que es una práctica completamente distinta a la de los testigos de Jehová. Y alguna vez podemos charlar más a fondo de ello. Pero muchas veces me tocó, mientras estaba mientras era testigo de Jehová, que en mi congregación, ocurriesen casos en que lo más común suele ser que a jóvenes adolescentes que hayan crecido como testigos de Jehová
se vayan de la organización porque quieren ir y probar lo que hay en el mundo, no quieren seguir en esa burbuja. Y es una causa de gran dolor para toda la familia de esa persona y para todos los demás, para todos. ah, y recuerdo algunos amigos que se iban y decía, pero ¿cómo se pueden ir si están abandonando a su... los testigos lo tomamos como nos está abandonando, ¿por qué nos abandona? en vez de, en vez de pensar en qué es lo que sentía esa persona y todo, ¿no? O que era, a veces ocurre que realmente se meten en problemas algunos jóvenes con drogas o alcohol y el asunto de la expulsión realmente es problemático porque los padres, si su hijo no vive en casa, no le pueden hablar bajo la regla de los testigos de Jehová. Entonces, no puede, si su hijo quiere salir de esas cosas, no lo pueden ayudar. No lo pueden ayudar, no le pueden, o al menos, aunque no quisiese salir, no lo pueden decir palabras de, oye, deja, oye, ve lo que el daño que te está haciendo. No pueden invitarlo a reflexionar porque deben de cortar por completo la comunicación con ellos. Entonces era algo que me tocaba vivir cada tantas veces al año, ese tipo de cosas y verlas, pero pues como buen testigo de Jehová que era, pues no le prestaba tanta atención, sencillamente le dejaba de hablar a esas personas. Um, entonces, este es un aspecto de lo que es estar dentro de la organización, el que estén sumamente aislados, o sea, finalmente te crea una necesidad muy, muy, muy profunda de que sigas siendo testigo de Jehová. O sea, una vez dentro, es muy difícil salir. Es muy difícil. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Las consecuencias que tiene es que cuando que los testigos de Jehová, ellos invitan a la gente para que se conviertan. Están dispuestos a dialogar contigo, están dispuestos a hablar de la Biblia, están dispuestos a contestar todas tus dudas, todas tus preguntas, pero ellos no están dispuestos a dialogar o a cuestionarse sus ideas. Ah, van ellos a invitarte a que te cuestiones tus ideas como católico o como protestante si eres. Te van a decir, oh, ¿de verdad crees que Jesús es Dios? Pero mira lo que la Biblia dice. Te van a invitar a todo ello. Quizás no en la primera vez que te visiten, pero después de muchas charlas contigo, pero ninguno de ellos está dispuesto a cuestionarse sus ideas. Oye, ¿es cierto que Jesús no es Dios? Pero ¿qué dice la Biblia aquí en Juan 1:1? ¿Qué es lo que quería decir Juan allí? ¿O qué es lo que quiso decir Tomás cuando le dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios? Entonces, puede que el testigo de Jehová se haga esas preguntas, pero no le va a dar muchas vueltas a ello. ¿Por qué? Porque si al final resulta que los testigos de Jehová son una religión falsa y no tienen la verdad, eso significa que va a tener que dejar a los testigos de Jehová, pero eso significa dejar a toda su familia y dejar a todos sus amigos. Y por supuesto, eso es algo muy doloroso. Entonces, es un escenario perfecto para que la gente finalmente siga a la organización a ciegas y no cuestione sus enseñanzas. Una vez escuché una comparación, un ejemplo que me encantó, una analogía. No sé si alguna vez ustedes han visto la película de Enredados de Disney, esta película de Rapunzel, la princesa con el pelo largo. Entonces, la historia va de que esta mujer secuestra a Rapunzel y desde que era una bebé y la tiene encerrada en una torre para poder usar un poder que tiene Rapunzel para rejuvenecer. El punto es que esta supuesta mamá, su secuestradora, le dice a Rapunzel, no, tú nunca debes de salir de la torre. Es que fuera de la torre hay animales salvajes, hay muchos peligros, hay bandidos, hay gente que quiere hacer daño, vas a sufrir mucho si sales de la torre. Y aquí lo tienes todo, tienes comida, tienes un techo, estás feliz, estás contenta, no tienes que salir de la torre, no vayas allá afuera a los peligros. Y, y básicamente, entonces, con los testigos de Jehová, la organización Watchtower es como esa mamá que te dice, no salgas de aquí, aquí estás seguro, aquí estás bien. Y se mete tanto eso en tu cabeza que realmente temes cualquier cosa que te pudiese dar el deseo de salir, o sea, evitas cualquier cosa.
Entonces, por ejemplo, si un testigo de Jehová, si ustedes han intentado platicar con alguno de ellos, quizás alguna vez han intentado, ellos siempre dan revistas, folletos a las personas, quizás tú has intentado regalarles algún librito, algún libro, o les has enviado algún link o algún video de algún ex testigo de Jehová o algún católico o algún cristiano que hable en contra de los testigos. Si tú haces eso, lo que un testigo de Jehová va a hacer es, oh, gracias, y va a tirar el folleto a la basura ya después. Y la razón por la que va a hacer eso es porque la organización le dice, no debes de escuchar nada que, que sea una crítica a nosotros. Y mucho menos debes de escuchar a personas que son ex testigos de Jehová. Porque si tú los escuchas a ellos, Satanás te va a engañar y entonces vas a salir de la organización. Y entonces, no es solo que vas a perder a tu familia, pero los testigos de Jehová también te dicen, o sea, estás arriesgando tu salvación. Si sales de la organización, tú no te puedes salvar y vas a ser destruido para siempre y no vas a poder resucitar y tener la vida eterna. Entonces, todas estas cosas sumadas crean este miedo a los testigos de Jehová a escuchar cualquier cosa en contra de la organización de ellos. Y yo recuerdo cuando era testigo de Jehová, a veces me salían videos en YouTube o así hablando en contra de los testigos de Jehová y decía, me daba curiosidad, por supuesto, pero los testigos de Jehová dicen, cuando sientas curiosidad en ese momento, debes de por completo salir. Entonces, muchas veces eso era lo que yo hacía. Finalmente salía, pero a veces escuchaba un momento por curiosidad, pero en ese momento, cuando estaba escuchando una crítica, por más pequeña que fuese la crítica, por algo que quizás no fuese de mucha importancia, te llegas a sentir mucho miedo, a veces hasta me acuerdo que me ponía a temblar así y finalmente lo apagaba. Entonces es impresionante cómo, cómo llegan a controlar pues con tu mente, pues con son, no sé, a veces me pregunto si son conscientes de la manipulación que tienen sobre las personas, o sea, y lo hacen conscientemente, a veces lo hacen inconscientemente. Hay muchas, hay razones para pensar que sí, hay razones para pensar que no, pero es que son expertos en controlar a las personas realmente. Entonces, debido a ello, por los 10 años que era testigo de Jehová, casi nunca escuché ninguna crítica hacia ellos. Otra cosa muy inteligente pues, inteligente en el sentido de que les funciona, pues, que hacen los testigos de Jehová es que para que tú no escuches gente de otras religiones, ellos tienen como su propio vocabulario. Y esto es algo que quizás si has conversado con algún testigo de Jehová te puedas dar cuenta. Por ejemplo, los testigos de Jehová, uh, ellos, como decía, no le llaman a sus salones del reino iglesias, les llaman salones del reino, ya lo dije. Ok. Otro ejemplo en el que hacen eso es con la palabra gracia, cuando los cristianos hablan de la gracia de Dios y cómo recibir la gracia te salva y cambia tu vida. Los testigos de Jehová cambian esa palabra por bondad inmerecida. Luego, los testigos de Jehová dicen que Jesús, en vez de haber muerto en una cruz, murió en un madero de tormentos, en una poste vertical. Los testigos de Jehová también, por ejemplo, cambian muchas palabras. Estoy pensando en alguna otra que también cambian. El punto es que muchas de las palabras, pues, a que los tanto católicos como protestantes usan, muchos de esos términos, los testigos de Jehová los cambian por palabras nuevas. Y esto pues parece insignificante, ¿no? Pero lo que crea eso en los testigos de Jehová es que, por ejemplo, cuando tú escuchas a un cristiano o algún católico hablar de, oh, el Señor Jesucristo me ha salvado por, por su gracia y el Espíritu Santo vive en mí. Cuando un testigo de Jehová escucha eso, básicamente tú le acabas de decir que estás endemoniado, porque los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Los testigos de Jehová no creen
se abstienen mucho de hablar de que Jesús haga algo por nosotros en este momento. O sea, ellos dicen que Jesús hizo algo por nosotros, pero el que hace algo por nosotros ahorita es Jehová, no Jesús. Entonces, si tú dices, el Señor Jesús me ha salvado y él todos los días me da su gracia para un testigo de Jehová, eso, ah, no sé si no sé si alguna vez les ha pasado que han comido una mala comida y ya después vuelven a ver la comida y se acuerdan de cuando les dio ese malestar y entonces empiezan a sentir mal. Eso es lo que siente un testigo de Jehová cuando tú le hablas, por ejemplo, de cruz, cuando tú le hablas de gracia, cuando tú dices el Señor, porque no dicen nunca el Señor, o sea, no están en contra de que uses de que te refieras a Dios así, pero no lo usan nunca. Muchas veces ni siquiera Dios, ni siquiera, o sea, para un testigo de Jehová escuchar Dios te bendiga es raro. Para ellos, o sea, para todo usan Jehová, Jehová te bendiga, o que Jehová nos cuide. Entonces, escuchar que alguien diga Dios, eh, es un poco extraño para ellos, pero si dice Señor, es aún más extraño y las hace sentir un malestar. Cada vez que yo veía una cruz, sentía un rechazo terrible, un rechazo total, y me causaba ese malestar, como cuando te acuerdas de una mala comida que tuviste. Veía imágenes de lo que los católicos tienen en sus iglesias, sentía como si estuviese viendo algo asqueroso. Me apartaba la vista, o sea, era muy, muy feo para mí. Y cuando escuchas, entonces, otro caso con el que también lo hacen es con la barba. Los testigos de Jehová directamente no prohíben que tengas barba, este, no le prohíben a sus miembros, pero entre ellos, ya entre puertas cerradas, muchas veces te sugieren, oh, deberías de afeitarte la barba. Oh, ¿por qué? Es que a algunas personas les molesta su conciencia, pues no queremos afectar la conciencia de algunos de nuestros hermanos. Ok, pero ¿y por qué? No, es que por favor. Entonces te van a insistir tanto, tanto a que te afeites la barba hasta que al punto en que vas a terminar haciéndolo. Entonces, es muy raro ver a un testigo de Jehová con barba. Hoy, en estos días, eso a lo mejor de repente encontrarás alguno que sí, pero eh, cuando, pero lo que es en las, también algo que es, entonces, ¿por qué menciono esto? Es que los testigos de Jehová en sus publicaciones ponen, por ejemplo, imágenes de alguien que se está convirtiendo, ilustraciones de, alguien que se está estudiando la Biblia y todo, por lo general lo ponen como barba. Este, y cuando ya es testigo de Jehová, ya lo ponen sin barba. Entonces, son detalles muy pequeños, pero todo esto lo que crean los testigos de Jehová es como una conciencia de identidad, una conciencia de, oh, yo soy parte de esto, yo soy parte de esta verdad que muy pocos han podido conocer y el mundo me trata de decir que esto está mal y el mundo me trata de decir que estoy en lo incorrecto. Y todo eso finalmente a los testigos de Jehová les causa tanto un rechazo más hacia el mundo como que se sientan más cerca de la organización. Entonces llega al punto hasta que, y puede sonar que estoy exagerando mucho, pero o sea, el simple hecho de ver a alguien con barba ya te causa un cierto, oh, él es alguien del mundo, debo de tener cuidado, o sea, son muchas tácticas pues que ellos tienen. Entonces, dejar la organización de los testigos de Jehová es muy difícil por todas estas cosas. Se necesita realmente creo que se necesita la ayuda de Dios para que alguien que ha sido testigo de Jehová, sobre todo si lo ha sido por muchísimos años, deje de serlo. Eh, entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí? ¿Por qué dejé de ser testigo de Jehová y me hice católico? Uh, bueno, resulta que a mí lo que me pasó es que vine para acá, para Minnesota, Estados Unidos, porque mi hermana vivía aquí, tuvo un bebé, vine a conocer a mi sobrino. Venía nomás por 2 meses, pero esos 2 meses ya se hicieron 3 años. Bueno, vine, estuve aquí unos meses y luego empieza la pandemia de COVID. Entonces tuve que quedarme aquí por más tiempo. Durante el tiempo en que los testigos de Jehová estábamos durante la pandemia,
no estábamos yendo a predicar de casa en casa, no nos reuníamos con nosotros entre reuniones sociales y todas nuestras reuniones las hacíamos solamente por Zoom, las hacíamos online. Entonces, esto lo, esto lo que causó en mí es que me finalmente al no estar tan centrado en las actividades de los testigos de Jehová como antes, pues tenía un poco más de tiempo libre, tenía un poco más de tiempo en que me estaba dedicando a otras cosas. Entonces, yo creo que esa fue una de las primeras condiciones que, digamos, preparó el terreno para lo que iba a ser mi cambio después. Pero finalmente lo que a mí me ocurre es que empiezo a trabajar en este supermercado, ah, y en el verano de 2021 conozco a esta muchacha, muy amable, muy respetuosa, con muchos muy buenos modales, muy alegre también. Y, no, y me llamó la atención, entonces nos hicimos buenos amigos, o sea, platicábamos y todo en el trabajo. Y más tarde me enteré de que era católica. Y eso me impresionó y dije, oh, con razón es que ella es tan buena. Parece que ella es una católica que sí se esfuerza por vivir su fe. Ah, lo cual yo pensaba que era imposible de encontrar, porque por supuesto los testigos de Jehová tenemos una imagen muy mala de los católicos y es que ah, tristemente ah, lo que los testigos de Jehová ven en los católicos muchas veces son los católicos nominales, católicos por cultura, católicos que finalmente quizás fueron bautizados de bebés, pero nunca van a misa, ni conocen su fe, ni saben qué es lo que Dios manda o cómo Dios espera que ellos vivan. Entonces, viven finalmente a como ellos quieren. Y entonces los testigos de Jehová ven eso y dicen, ves, la iglesia católica es falsa porque mira cómo se comportan los católicos, mira cómo no obedecen las normas de la Biblia. Mira, o sea, mira cómo no les importa pecar y pecar y desobedecer a Dios. Entonces los testigos de Jehová toman eso como una muestra de que el catolicismo es falso. Entonces, pero para mí pues me llamó la atención, oh, mira qué bueno encontrar una católica que vive su fe. De seguro ella podría ser muy buen testigo de Jehová. Entonces, los testigos de Jehová casi siempre buscamos eso, buscamos personas que quieran servir a Dios, que tengan una fe por Dios y que tengan un buen corazón y sentimos la necesidad de ayudar a esas personas a que conozcan la verdad. Entonces, le dije, oh, entonces eres católica. Y me dijo, sí. Y ya le dije, yo soy testigo de Jehová. Oh, qué interesante. Y entonces empezamos a tener muchas conversaciones sobre la Biblia, empezamos a conversar sobre la identidad de Jesús, sobre el estado de los muertos, eh, sobre una gran variedad de temas. Y era siempre teníamos pláticas muy interesantes y como trabajábamos, pues la veía casi a diario, entonces siempre había alguna conversación interesante. Pero ya cuando el verano acabó, ella tuvo que regresar a su universidad. Entonces le dije, oh, no, deberías de... entonces yo le decía, oh, pues si quieres saber más sobre los testigos de Jehová, visita nuestro sitio de internet jw.org, que si has platicado con algún testigo de Jehová, muy probablemente te ha dicho que visites ese sitio de internet. Entonces me dice ella, oh, ok, está bien, gracias. Yo sí voy a investigar más sobre los testigos de Jehová y qué es lo que creen. Pero yo te invito a que tú también investigues sobre la Iglesia Católica, sobre qué es lo que creemos, lo que realmente creemos y por qué lo creemos, y, y que veas las razones de ello. Y le dije, sí, yo ya hice mi investigación y la verdad no concuerdo con ustedes. Y me dijo, no, pero hasta este punto tú solo has investigado con tus propias fuentes. Tú solo has investigado las cosas desde un punto de vista, lo que te han dicho sobre nosotros. Pero si tú investigas todas las fuentes y ves los argumentos de todas las diferentes posiciones, quizás cambies de opinión.
Y yo, bueno, pues lo haré, bla, bla. Y después me di cuenta de que tenía razón. Es cierto. Yo estaba, cuando yo me convertí a los testigos de Jehová, estaba convencido de que ellos tenían la verdad, pero yo nunca investigué ninguna otra religión. Yo solo investigué lo que ellos decían. Entonces, claro, si ves las cosas desde este punto de vista, siempre te van a parecer así. Pero si tú das la vuelta y empiezas a ver los diferentes puntos de vista, quizás te des cuenta de que la realidad es otra. Entonces eso me impactó mucho, pero no fue en ese momento en que me puse a investigar particularmente. Lo que me ocurrió después es que hubo un suceso que me hizo cuestionarme un poco mi fe, pues, y quise cuestionármelo y dije, y recordé lo que mi amiga me había dicho y dije, es cierto, yo solo escuché lo que los testigos de Jehová me decían y yo nunca cuestioné si eso era verdad o no, nunca me puse a verificarlo, si no, yo sencillamente lo acepté. Entonces, ¿qué tal si es mentira? Entonces eso ya me causó un cierto deseo por conocer un poco más. Y dije, esta vez voy a empezar desde el principio para asegurarme de que no me he equivocado. Entonces, empiezo desde el principio, digo, a ver, ¿existe Dios? ¿Qué razones tengo para creer que Dios existe? El argumento principal que usan los testigos de Jehová es el argumento del diseño inteligente. O mira, las diferentes formas de vida, qué complejas son. Este, eso prueba que hubo un diseñador que las creó. Y en el momento me parecía convincente, pero dije, pero, pero también había aprendido un poco sobre la evolución y decía, bueno, pero es que también eso se puede explicar por evolución. Entonces no tenía tan claro qué es qué debía de creer al respecto. Entonces dije, a ver, voy a investigar a ver si realmente Dios existe, pero esta vez ah, quiero escuchar lo que todos dicen. Entonces, me pongo a investigar argumentos filosóficos de ateos, de agnósticos, me pongo a investigar otras posturas filosóficas como el panteísmo, ah, y empiezo a aprender mucho sobre filosofía. Y entonces en ese momento me encontré con los argumentos de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios, las vías de él. También escuché sobre el argumento cosmológico Calam. Y en ese momento, como estábamos en pandemia y estaba trabajando, dejé mi trabajo en el supermercado y estaba trabajando entregando paquetes con Amazon, con la compañía. Entonces iba manejando mucho tiempo e iba escuchando videos en YouTube. Entonces me encontré con muy buenos canales que hay aquí, como el canal de Adictos a la Filosofía, el canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón, me encontré con Dante Urbina, uh, que tiene muy buenos videos defendiendo la existencia de Dios. Me encontré con el canal de Teología Filosófica de Agustín Echeverría, todos canales que les recomiendo visitar si quieren saber más sobre el tema de la existencia de Dios y de los argumentos que hay. Entonces, tras analizar, estudiar, también leer mucho ya después en mi casa, me convencí de que sí, Dios existe. Y me acuerdo platicar con mis amigos testigos de Jehová. Oigan, descubrí esto, miren, ¿sabían que podemos explicar la existencia de Dios con este argumento? Y decían, oh, qué interesante, porque los testigos de Jehová, también una de las cosas que hacen es que no te dejan estudiar ni filosofía ni nada. Pues no, son muy escépticos respecto a la filosofía, tienen un punto de vista negativo a ello. Pero yo dije, bueno, no, la filosofía en sí misma no contradice a la verdad de Dios, entonces dije, quiero investigar, finalmente solo usar la razón, ¿no? Entonces me convenzo de que Dios existe y luego digo, pero ¿cómo sé yo que Dios se ha revelado en el cristianismo y no en alguna otra religión? ¿Cómo no sé si es en el Islam? ¿Cómo no sé si no se reveló? Que si en verdad es que no se reveló. ¿Cómo sé si no se reveló solo a los judíos? ¿O cómo sé si no es si el budismo o alguna otra religión oriental es quien tiene la razón a este respecto? Pues me pongo a investigar las diferentes religiones
y empiezo a ver cuáles son los argumentos que tienen ellos para defender sus convicciones y veo qué argumentos hay para defender las convicciones del cristianismo. Entonces aquí me encuentro con temas como la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesucristo, el caso histórico de la resurrección de Jesucristo y muchos otros temas respecto al cristianismo que finalmente me llevan a convencerme de que sí, el cristianismo es verdad. Entonces, genial. Ya creo que ya estoy más seguro que Dios existe, estoy seguro de que el cristianismo es verdad. Ahora tengo que ver si mi forma de cristianismo como testigo de Jehová es. Y y en este punto había conocido lo que a Santo Tomás de Aquino y algo que me encantaba de él en la Suma Teológica es que antes de él presentar sus argumentos defendiendo su postura, él busca argumentos que objeten a su postura. Busca los argumentos más fuertes de lo que él cree. O sea, él mismo piensa, él dice, qué argumento es bueno en contra de lo que creo? Y entonces lo escribe en la Suma Teológica. Y ya después de que ha encontrado, ya después de que tiene las objeciones, entonces da su argumento a favor de su postura y después contesta las objeciones. Entonces dije, bueno, eso me encanta, entonces debería seguir el método que él tiene. Entonces digo, voy a buscar cuáles son las objeciones más fuertes a mi postura como testigo de Jehová. Y entonces en ese momento tuve que tomar la decisión, ¿escucho críticas a los testigos de Jehová o no? Y yo, bueno, si los testigos de... Y entonces llegué a una conclusión que creo que es... que me encantaría que más testigos de Jehová pudiesen llegar. Y es que si lo que creen los testigos de Jehová es verdad y tú investigas sobre ello, pues más convencido. Si tú lo investigas honestamente, la verdad, o sea, siempre le gana la falsedad, la verdad siempre le gana la oscuridad. Bueno, más bien, la luz siempre le gana a la oscuridad. Entonces, ¿por qué hay que temerle a la mentira? ¿Por qué hay que temer a quien argumenta en contra de tu posición? Si tu posición no se sostiene, ¿no es más bien que eres tú el que está en la oscuridad y no en la luz? Y finalmente, si nuestra religión, si nuestra religión fuese falsa, ¿cuándo quiero yo saber eso? ¿Lo quiero saber cuando me muera? ¿O lo quiero saber cuando me queden pocos años de vida? ¿O lo quiero saber ahora que todavía puedo hacer un cambio? Entonces dije, quiero saberlo ahora. Entonces finalmente con eso y pidiéndole mucha oración a Dios para que me guíe y para que no caiga en la falsedad, voy y doy el salto y entonces me pongo a buscar las objeciones más fuertes en contra de los testigos de Jehová. No me tomó mucho tiempo para darme cuenta por qué los testigos de Jehová te dicen que nunca veas críticas a los testigos de Jehová. Y es que cuando tú investigas la historia de ellos, cuando investigas lo que realmente creen los testigos de Jehová y cómo eso se compara con lo que enseña la Biblia, entonces te das cuenta de que hay cometen errores muy, 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 muy grandes. Entonces, por citar un caso en la historia de los testigos de Jehová, que muy pocos testigos de Jehová conocen, uh, en 1900, los testigos de Jehová fueron fundados por este hombre llamado Charles Taze Russell. Él es quien empieza a publicar en 1879 esta revista que los testigos siempre llevan, llamada La Atalaya. Y entonces él tenía muchas creencias. Él tenía varias creencias que no tienen mucho que ver con lo que los testigos de Jehová creen ahora. Pero una de las cosas que enseñaba a Russell es que la Biblia no era la única fuente de revelación que Dios nos había dejado, sino que había otro testigo de Dios en piedra, decía él, que estaba en Egipto. Y esa era la gran pirámide de Giza de Egipto. Entonces, según Russell, Dios inspiró la construcción de esa pirámide para tener un segundo testigo junto a la Biblia que pudiese confirmar la revelación de Dios.
Y según Russell, podíamos analizar usando numerología y midiendo los pasadizos de la pirámide, podías calcular cosas como, por ejemplo, cuándo Jesús iba a regresar y cuándo iba a ser el fin del mundo. Entonces, Russell, usando la Biblia, concluye que el fin del mundo iba a ser en 1914 y luego analizando la pirámide, la Gran Pirámide de Giza en Egipto, concluye también que la Gran Pirámide dice que va a ser en 1914. Bueno, pasa 1914, el mundo no se acabó. Russell muere en 1916. Hoy día lo que los testigos de Jehová creen es que no, que en 1914 lo que ocurrió es que empezaron lo que la Biblia llama los últimos días y que en ese momento Jesucristo empezó a reinar en el cielo. Entonces los testigos de Jehová dicen, bueno, sí, Russell se equivocó con todas esas cosas, pero nosotros ya las hemos corregido porque Dios poco a poco nos va llevando a la verdad. Él va revelando las cosas de forma progresiva. Entonces, a veces nos podemos equivocar en el pasado. Ok, aquí está, pero aquí es donde está el problema. Los testigos de Jehová creen que ellos fueron elegidos como la única organización de Dios en la tierra, el canal por el cual Dios transmite la verdad a las personas en 1919. Esa es la fecha oficial que los testigos de Jehová dan hoy en día. Ok. Según los testigos de Jehová, ¿por qué los escoge Jesús? ¿Cuál es la razón por la que ellos dicen que Jesús los escogió? Los testigos de Jehová dicen, bueno, porque nosotros éramos cristianos verdaderos, nosotros éramos los únicos que estaban enseñando que Jesús no es Dios, que no creíamos en la inmortalidad del alma y que negábamos la existencia del infierno. Entonces, por verdades como esas y otras, Jesús nos escogió a nosotros porque nosotros encontramos la verdad. Entonces, según los testigos de Jehová, ellos eran cristianos verdaderos en 1919. Cuando los testigos de Jehová dejaron de enseñar que la pirámide de Giza es también una fuente de revelación junto a la Biblia, en 1928. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los testigos de Jehová, bajo sus propios estándares, en su libro que enseña realmente la Biblia, en el capítulo 15, tiene una lista de cómo identificar a los cristianos verdaderos. Y el primer punto dice que los cristianos verdaderos basan sus enseñanzas solamente en la Biblia. Ok, digamos que eso es verdad, que es los cristianos verdaderos, eso es lo que hacen. Entonces, si los testigos de Jehová en 1919 basaban sus enseñanzas en la Biblia y en la Gran Pirámide de Giza de Egipto, entonces no eran cristianos verdaderos porque no basaban solo sus enseñanzas en la Biblia según sus propios estándares. Entonces, si ellos no eran cristianos verdaderos en 1919, ¿cómo es que Jesús los va a escoger ese año? Eso quiere decir que lo que los testigos de Jehová enseñan ahora, de que Jesús los escogió en 1919, es falso también. Y si eso es falso, ¿qué otras cosas más que enseñan también son falsas? Entonces, hay un gran problema con la enseñanza de los testigos de Jehová y la idea y el hecho de que hayan tenido tantos errores y que vayan corrigiendo sus enseñanzas. Ellos dicen, no, es que Dios, revelación progresiva, Él nos va revelando. Pero ¿cómo sabes, por ejemplo, que no antes enseñabas algo que era verdad y ahora estás enseñando algo que es falso? No puedes tener esa seguridad. O quizás algo de lo cual estás completamente seguro de que es verdad, como que Jesús no es Dios, quizás eso también es falso. Si te pudiste equivocar en decir que la Gran Pirámide de Giza es una fuente de revelación, ¿por qué no te podrías equivocar en este tema también? Entonces, hubo muchas otras cosas que en la historia de los testigos de Jehová que me convencieron de que pues no enseñaban la verdad. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo predijeron que el mundo iba a acabar en 1925, cómo predijeron que el mundo se iba a acabar en 1975, cómo predijeron que el mundo iba a acabar antes del 2000. Podríamos hablar de varios de estos temas. Y espero en algún futuro poder comentar más al respecto y subir videos hablando de todos estos temas. Pero creo que también es muy importante destacar, o sea, el cómo
la enseñanza de los testigos de Jehová no concuerda con lo que dicen las escrituras. Y para mí uno de los casos más obvios es la enseñanza de los testigos de Jehová de que ellos como cristianos, suponiendo que ellos son los cristianos verdaderos, ellos enseñan que la gran mayoría de ellos como testigos de Jehová no son hijos adoptados de Dios. ¿Por qué enseñan esto? Bueno, ellos enseñan que hay dos clases de personas que se van a salvar. Está la clase de los ungidos, que son un número limitado de 144,000 personas. Entonces, ellos enseñan que los ungidos, cuando mueren, ellos son resucitados con un cuerpo espiritual, porque su alma pues deja de existir, entonces resucitan con un cuerpo espiritual, que para los testigos de Jehová cuerpo espiritual es sinónimo de espíritu. Entonces resucitan en forma de espíritus y van al cielo. Entonces los ungidos son los únicos que van al cielo. Mientras hay otra clase de personas que a ellos le llaman la gran muchedumbre o las otras ovejas, y esas son la gran mayoría de los testigos de Jehová. Ellos enseñan que que ellos no van a ir al cielo, no van a resucitar con un cuerpo espiritual, sino que van a resucitar con un cuerpo físico normal de materia y que van a vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Entonces, ellos distinguen estas dos clases y dicen que la gente de la gran muchedumbre, a los que no son los 144,000, no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no han sido adoptados. Los únicos que han sido adoptados por Dios son los ungidos, que han sido ungidos con el Espíritu Santo. Pero las personas de las otras ovejas no es así el caso. Ok. El asunto es dónde en la Biblia, dónde en el Nuevo Testamento encuentras a Jesús o a los apóstoles hablando de dos clases de personas, o al menos de una clase de personas que no sean hijos de Dios. No encuentras eso. Al contrario, hay infinidad de textos en la Biblia donde se aclara que todo el que cree que en Jesús es adoptado por Dios y que el Espíritu Santo vive en esa persona. Entonces, veamos, por ejemplo, Primera de Juan 5:1. Dice Primera de Juan 5:1. Aquí tengo mi Biblia que dice así: el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si ha nacido de Dios, entonces es hijo de Dios. Y todo el que ama a Dios, que da el ser, debe amar también a todo el que ha nacido de él. Entonces, si tú crees en Jesús, tú eres él. Tú eres nacido de Dios, eres un hijo adoptado por Dios. Podemos hablar también, por ejemplo, de Hechos capítulo 2, versículo 38, donde dice, Pedro les respondió, conviértanse y hágase bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro hace la invitación para que todos reciban el Espíritu Santo en el bautismo. A todos los extranjeros. Él no dice, solo los que sean escogidos por Dios van a recibir el Espíritu Santo. No, todos. La oferta es para todas las personas, para todo el que quiera. Es algo gratis. A todo el que quiera convertirse a Dios, le va a dar ese don. Y podemos hablar de muchos otros pasajes en la Escritura donde esto es clarísimo. Es una de las enseñanzas más claras de la Escritura. Y los testigos de Jehová la contradicen por completo. Cuando yo descubrí esta enseñanza en particular, me conmovió mucho, porque yo sinceramente creía eso. Yo no soy hijo de Dios, yo no fui adoptado, yo no recibí el Espíritu Santo. Pero el saber que no, que la oferta de, o sea, la promesa de Dios de poder llegar a ser su hijo, es para cada uno de nosotros, para cada uno que tenga fe en Jesucristo. En ese momento entendí como nunca el por qué Dios envió a su hijo en la tierra. O sea, no fue simplemente para borrar nuestros pecados, no fue simplemente para que tuviéramos vida eterna. O sea, Dios envió a la tierra a su hijo para que nosotros fuéramos sus hijos, para nosotros adoptarnos, para que esa enemistad que nosotros teníamos con él por nuestros pecados se borrase y entonces
llegáramos a ser sus hijos, tuviéramos esa relación con Él. Y por supuesto, si somos hijos de Dios, entonces vamos a ir al hogar de Dios, que es en el cielo. No podemos, no nos vamos a quedar aquí en la tierra para siempre. De hecho, ahora, por supuesto, como católico, lo que creo es que tanto la tierra como el cielo van a ser una sola realidad. No es que están separados el uno del otro, sino que todo va a estar junto y todos vamos a estar juntos en Dios. Y el, es una de las enseñanzas más claras en las escrituras y una de las más bellas. Y no puedo entender por qué los testigos de Jehová lo rechazan, no, sin base alguna. Bueno, usarán algunos textos por los cuales tratan de tomar base, pero ya podemos discutir si esos textos realmente prueban su punto o no. Entonces, voy investigando tema tras tema, tema tras tema, y me doy cuenta de que sencillamente es insostenible. No hay un argumento válido para decir que los testigos de Jehová son la única organización de Dios en la tierra y la única religión verdadera y que sus enseñanzas sean verdad. Y por supuesto fue doloroso para mí porque eso significaba perder a mi madre, que era testigo de Jehová, perder a todos mis amigos, de todas las personas con las que tenía un lazo súper fuerte. Y por muchos meses estuve muy, muy deprimido. Pero sobre todo lo que no me esperaba es que sentía un gran sentimiento ahora de incertidumbre, un gran sentimiento de miedo, un gran sentimiento, porque cuando eres testigo de Jehová te sientes confiado de que, ok, ya tienes la verdad y te sientes en paz por ello. Pero ya no estaba en paz, ahora me sentía inseguro. Ahora me sentía, entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y seguía investigando, pero lo más que investigaba, a veces investigaba hasta que me dolía la cabeza, lo más que investigaba, lo más confundido que quedaba y no sabía qué pensar, era mucha información que procesar. Y hubo un momento en que estaba casi llorando y decía yo, ¿cómo me gustaría que Jesús bajase del cielo en este momento y me dijese, mira, la verdad está aquí, la verdad está acá? Uh, y le decía, Dios, ¿por qué no envías a tu hijo Jesús para que me diga cuál es la verdad? ¿Por qué no lo envías? No sé cuál es la verdad, quiero conocerla, quiero conocerte, quiero agradarte, quiero poder estar junto a ti, pero no sé cuál es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo revelas en este momento? Y en ese momento me llegó a la mente en las palabras de Jesús en Juan 14, cuando dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu, el Consolador, el Espíritu de la verdad que el mundo no puede conocer, Él vendrá y los guiará a toda la verdad. Y en ese momento dije, es cierto, Jesús prometió que iba a enviar el Espíritu Santo para guiarnos hacia la verdad. Y para mí en ese momento me sentía todavía nervioso, pero dije, tan solo tienes que ser paciente, tienes que esperar en Dios y Él poco a poco te va a ir guiando, poco a poco te va a ir mostrando dónde está la verdad. Y después en mi casa leo esos capítulos para poder recordar lo que Jesús dijo y leo estas palabras. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, nadie puede venir al Padre a no ser por mí. Y entonces entendí, entonces tengo que buscar a Cristo, tengo que buscar a Jesús y donde esté Jesucristo, ahí es donde va a estar la verdad porque Él es la verdad. Entonces, ahora ya estoy convencido de que los testigos de Jehová, pues no. Entonces dije, bueno, si no es con los testigos de Jehová, obviamente debe de ser con alguna religión, con alguna denominación protestante. No sé si con los luteranos, no sé si con los calvinistas, no sé si con los pentecostales, no sé si con los metodistas, no sé si con las muchas denominaciones que los protestantes tienen, pero con alguna de ellas debe ser. Obviamente no puede ser la Iglesia Católica porque ellos se corrompieron hace tantos años por culpa de Constantino y, o sea, adoran imágenes, adoran a María,
O sea, obviamente no son los católicos. Entonces me pongo a investigar las diferentes denominaciones protestantes, me pongo a ver los debates teológicos que hay entre ellos. Pero lo que me ocurrió es que para eso de Navidad del 2021, vi un debate en el canal de Rincón Apologético de José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia, el cual se los recomiendo también, es muy bueno. Y con este otro apologista protestante llamado Jonathan Ramos, ambos muy buenos, muy inteligentes, la verdad. Y el debate era sobre la sola escritura. Entonces, hasta este punto, yo toda mi vida pensé que, claro, debemos de creer solo lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué más vamos a creer? La Biblia es como Dios nos ha revelado la verdad. Pero al ver el debate de Jonathan Ramos y José Plasencia, me di cuenta de algo. Y eso era que la Biblia nunca dice que debas creer solo lo que la Biblia dice. Entonces, si estás creyendo que debes creer solo lo que la Biblia dice, estás creyendo algo que no está en la Biblia. Y yo, claro, me di cuenta de ello. Y dije, estoy cometiendo el mismo error que cuando era testigo. Dije, vamos, estoy viendo las cosas desde una perspectiva, pero no estoy cuestionándome si esa es la forma correcta de ver las cosas. O sea, yo toda mi vida he pensado que debemos creer solo lo que la Biblia dice. Pero ¿qué tal si qué tal si la sola escritura no es cierto? Entonces me puse a investigar más del tema y sobre si hay argumentos para sostener que la Biblia sea la única fuente de revelación infalible o la única regla de fe infalible. Y tras investigar lo que dice la Biblia, me encuentro con textos como 2 Tesalonicenses 2:15, donde el apóstol Pablo dice, aférrense y conserven las tradiciones que les hemos enseñado. ¿Tradición? ¿Que no eso es algo malo? Bueno, tradiciones, ya sea de forma oral o por carta nuestra. Y que entonces tradición oral también, ¿no? Pero pues eso se puede corromper. Pero claro, si Dios pudo conservar la escritura durante tanto tiempo, ¿no puede Dios también conservar la tradición oral? Y luego me encuentro con textos como Efesios 4:11 al 15, Hebreos 13:7, donde se dice que debemos de obedecer a quienes nos dirigen y que hay una autoridad que Jesús ha puesto para que todos estemos unidos, para que todos estemos unidos en la fe y que no estemos de aquí para allá por todo sacudidos por viento de doctrina. Y entonces todo esto lo que causó en mí fueron dos cosas. Primero que nada, dije, quizás sí debería de considerar el catolicismo, porque mira, esto es algo que nunca me había cuestionado. Entonces, quizás tienen buenos argumentos para defender su fe. Y quizás hay algo que no he estado considerando. Y finalmente, tras seguir investigando el caso de la sola escritura, me quedé convencido de que la Biblia nos habla, nos manda que debemos de aferrarnos no solo a la escritura, sino también a la tradición oral y a la autoridad de la iglesia. Entonces, ya para este punto, pues ya estoy muy cerca del catolicismo, pero aún me quedan muchísimas preguntas, me quedan muchísimas dudas. Pero sigo investigando y una de las cosas que más me impactó también fue la promesa de Jesús en Mateo 28:20, donde dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, en ese momento, cuando yo me doy cuenta de esa promesa de Jesús, pienso, ¿con quién estuvo Jesús? Toda mi vida he pensado que la iglesia se corrompió, que la iglesia desobedeció a Dios y que todos estuvimos en oscuridad por más de 1400 años. Pero si Jesús promete que Él va a estar todos los días con nosotros y Jesús es la verdad, entonces,
¿Cómo es que Jesús va a dejar que su iglesia se corrompa por más de 1400 años? ¿Cómo es que va a dejar que las personas estén en oscuridad por tanto tiempo? ¿Cómo es que va a dejar que todo quede corrompido? Entonces, ah, tras analizar más textos como este, Mateo 16-18, me quedo convencido de la indefectibilidad de la iglesia, creo que es como se le llama a esta enseñanza, de que la iglesia, a Jesús promete la asistencia del Espíritu Santo para que la iglesia en su enseñanza no se corrompa. Y entonces me quedo convencido de ello. Ya una vez me quedo convencido también de que debemos estudiar la tradición oral. Empiezo a leer los padres de la iglesia y por supuesto, empiezo a leerlos y me doy cuenta de sus creencias. Me doy cuenta, por ejemplo, leo Ignacio de Antioquía, me doy cuenta de que él llama a Jesucristo nuestro Dios al inicio de muchas de sus cartas, especialmente la de Efesios. Entonces, esto también causó un gran impacto en mí. Pero lo interesante que veo en todos estos padres de la iglesia es que todos ellos hablan de esta tal Eucaristía, que dicen que es literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces me pongo a investigar aún más sobre el tema de la presencia real de Dios, sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y me quedo impactado al ver que tantos padres de la iglesia concuerdan con lo que la iglesia católica cree, que ese pan y ese vino realmente se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Entonces a este punto ya empiezo a creer en estas tres cosas. Todavía cuestionaba muchísimas otras de las enseñanzas de la iglesia católica. Me preguntaba, pero si ellos son la iglesia verdadera, ¿por qué hay tantas personas ah, por qué ha habido tantos escándalos en la historia? ¿Por qué ocurren tantos escándalos hoy en día? ¿Por qué es que hay personas que viven como si Dios no existiese dentro de la iglesia? Y escuché, pero me di cuenta de algo, y es que no puedes tú juzgar a una medicina por los efectos que tiene en una persona que no la toma. Entonces, del mismo modo, yo no puedo juzgar la enseñanza de la Iglesia Católica, yo no puedo juzgar el catolicismo entero por las personas que no siguen esas enseñanzas, por las personas que no viven su fe. Entonces, sería como si alguien creyese que los testigos de Jehová son falsos por esos testigos de Jehová que no obedecen las normas de los testigos de Jehová. Entonces, me quedo convencido de que eso no es un buen argumento. Y ya a este punto, ya era como inicios del 2022, empecé dije, bueno, voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. Entonces, cuando la primera vez que quise ir a una iglesia, veo la cruz, veo las imágenes, me acerco y siento todo este miedo, todo este temblor y rogándole a Dios, Dios, por favor, si estoy cometiendo un error, ayúdame, por favor, no me dejes caer, por favor, no me abandones en este momento, te necesito, por favor, protégeme de la falsedad. Iba con muchísimo miedo. Entonces, resulta que entonces había llegado a la iglesia católica un viernes en la tarde. Estaban celebrando misa en la tarde. Entonces pero llegué, pero no sabía ni a qué hora empezaban, yo sencillamente llegué. Entonces, mientras estaba orando todo esto, pues resulta que se acabó todo y habían cerrado la iglesia. Y yo, oh, no, pero me acerco a la iglesia y me acerco a la iglesia y digo, bueno, a lo mejor todavía hay alguien con quien pueda hablar y todo. Y yo esperaba poder platicar con algún sacerdote sobre una charla profundamente teológica y con citas bíblicas y todo. Pero con lo que me encuentro es con una señora muy amable
que estaba cerrando la iglesia. Y me acerco a ella y le digo: "Oiga, disculpe, ¿ya está cerrada la iglesia?". "Sí, ya está cerrada, pero la vamos a abrir después, el domingo a las 11 vamos a tener, nuestra misa del domingo". Y yo: "Oh, okey, está bien". Fíjese, es que, ah, yo estoy en una búsqueda por la verdad, y yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y me han dicho que Él está aquí, ¿es eso verdad? Y me dice: "Sí, sí es así, ¿quieres venir a verlo?". Y yo, "Oh, pues sí, a ver". Entonces, entramos a la iglesia, igual sigo con mucho miedo, temblando bastante y todo, y veo todas las bancas, veo lo grande, una iglesia muy bonita, pero me muestra el altar y me muestra el tabernáculo, y me dice: "Aquí está nuestro Señor". Y, por supuesto, yo sabía ya que estaba haciendo referencia a la Eucaristía, y como para ese punto ya estaba empezando a creer en la Eucaristía, me sentí muy nervioso y me dice: "Oh, pero cuéntame, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué estás aquí?". Entonces ya le empiezo a contar que yo antes era testigo de Jehová, pero que he estado investigando y que se me hacía muy difícil creer que el cristianismo desapareció por más de 1400 años, pero que tenía muchas dudas, muchas preguntas, aún no sabía este, qué hacer. Entonces ella me dice: "Mira, la verdad yo no sé mucho sobre, la verdad yo no sé mucho sobre la Biblia o sobre teología, pero lo que yo te puedo decir y que estoy totalmente segura es que, Dios nos ama muchísimo. O sea, mira cuánto nos ha amado nuestro Señor Jesús, que se sacrificó por nosotros en la cruz. Mira hasta qué punto nos ha amado y Él tiene un plan para ti y Él tiene un plan para todos nosotros y Él va". Me habló así básicamente me habló sobre el Evangelio, sobre Jesús, sobre el amor que nos tuvo de una forma muy simple, pero a la vez con tanta dulzura y con tanto amor y con tanta fe. Mm, y me decía ella, entonces, piensa en ello, piensa en cuánto Dios nos ha amado y si Él nos amó así a nosotros, a ti también te va a guiar y también te va a ayudar. Y yo le digo, sí, pero es que ah, na- tengo mucho miedo de caer en algún error o algo. Y me decía, no, pero si Jesús se sacrificó por nosotros, o sea, si Él dio la vida por nosotros, ¿por qué no te va a guiar entonces para que puedas estar junto a Él? Y pues ya eso me caló un poco más hondo. Y me dijo, mira, si quieres ven a la iglesia los siguientes días y puedes platicar con nuestro párroco. Él es muy inteligente, estoy seguro de que te va a poder contestar muchas de tus preguntas y dudas. Y yo le dije, muchísimas gracias, de veras me ha consolado mucho lo que me dice y me da mucha esperanza. Y en ese momento me dio nomás un abrazo y me dijo, ay, hijo, te amo. Este, o sea, me lo dijo con mucho cariño, o sea, y ni siquiera me conocía de nada. Y no esperaba, no esperaba eso, pero me conmovió tanto, o sea, como el amor que me mostró. Y yo pensaba que ese amor solo lo iba a poder encontrar dentro de los testigos de Jehová y que en el catolicismo no había esa clase de amor. Pero esta señora que me demostró en ese momento que no. Entonces ya después de eso me fui y ya me fui a mi carro y me fui para estacionar a otro lado y me puse a llorar mucho, me puse a llorar mucho porque estaba pensando en el amor que Dios, o sea, nos tuvo. eh, y pensaba para mí, ¿por qué Dios iba a dejar que la iglesia se corrompiera por tanto tiempo? ¿Por qué iba a dejar que se perdiese en la oscuridad? ¿Por qué si, ¿Por qué iba a dejar Jesús que le pasase eso a la iglesia si la iglesia es su esposa, si él la ama tanto, si él la compró con su sangre? ¿Cómo podría, si, si, si él es tan bueno, o sea, cómo podría él cometer la maldad de abandonar a su esposa por tanto tiempo, por 1400 años? ¿Cómo podría hacer eso, de abandonar a todos en la oscuridad? Si él prometió que el Espíritu Santo los iba a guiar a la verdad
Y él en Juan 17 pide no solo por los apóstoles, pide por los que vayan a poner su fe, para los que van a poner su fe en él, en Jesús, por la palabra de los apóstoles. Y no, sencillamente no lo podía concebir, no lo podía concebir la idea de que Dios iba a dejar que algo así pasase. Entonces, ya después de eso, básicamente mi corazón ya estaba listo para seguir aprendiendo. Me empecé a reunir con muchos sacerdotes. Todos ellos estaban muy ocupados porque se acercaba el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. Entonces, lo que hacía era que hacía una cita con uno y luego iba a otra iglesia y hacía una cita con otro para un día después y luego iba a otra iglesia y hacía una cita con otro para después, porque estaba hambriento, tenía una lista larga de preguntas sobre muchos temas, pero poco a poco le iba pidiendo a Dios que me guiara y finalmente llegué a un punto en que estaba convencido de que el catolicismo era la fe más razonable, de que tenía los mejores argumentos para defender sus doctrinas. Me asombró el entendimiento que tenían sobre una gran variedad de temas, o sea, desde la realidad, desde el ser humano, de Dios, de Cristo, toda la gran tradición que hay dentro de la Iglesia Católica, todos los grandes doctores de la Iglesia que ha habido, tantos santos que han escrito textos de teología, textos de cómo vivir una vida santa, textos de cómo poder amar al prójimo, textos sobre la oración, o sea, sobre una gran variedad de temas. O sea, es lo que me asombraba, que el catolicismo tiene una respuesta para casi cualquier tema. O sea, el católico a la Iglesia Católica durante la historia siempre tiene ese espíritu de querer comprender todo lo que podamos y de poder tener una respuesta para todo. Aunque reconocen cuando no tenemos una respuesta para algo, pero se dedican a pensar. Entonces, me sentí muy identificado con ello y por ello me seguí investigando sobre la doctrina católica y finalmente estoy convencido de que Dios me guió en mi camino, de que Dios fue muy amoroso conmigo. Y hoy le pido eso, que me siga guiando cada día. Y estoy convencido de que si estoy en un error, Él me lo va a mostrar, porque Él realmente guía a quienes lo aman. Y estoy convencido de que Dios no los va a dejar en la oscuridad a quien lo busque sinceramente, sino que lo va a ayudar para que pueda llegar a aquel que es la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya de allí pues fue un viaje largo, pasaron muchos momentos dolorosos, muchos momentos maravillosos. El momento en que dejé de ser testigo de Jehová, pues todos mis amigos y hermanos se sentían súper tristes, yo también, y sigo orando por ellos hasta el día de hoy y pido a Dios que los guíe y que ellos puedan experimentar el gozo de poder encontrar a Cristo, de poder encontrarlo en la Eucaristía, el gozo de saber que eres un hijo adoptado por Dios, el gozo de saber que el Espíritu Santo vive en nosotros y que nos guía en cada día de nuestras vidas. Y le pido a Dios que todos mis hermanos, que todos mis amigos testigos de Jehová, hermano, los sigo considerando mis hermanos por el cariño que les tengo, que todos ellos puedan experimentar todo ese gozo, y a pesar de que el viaje hacia la verdad pueda tener muchos dolores en ellos, también tiene muchos momentos maravillosos por los cuales estoy agradecido y le pido a Dios que más testigos puedan disfrutar eso. Entonces, si tú eres un católico que está viendo este video y conoces algún testigo de Jehová al que quieras ayudar, la mejor forma en cómo lo puedes hacer, o lo que yo te puedo decir desde mi experiencia, es que la fe que ellos tienen en la organización de los testigos de Jehová es casi como un campo de fuerza que si no quitamos ese campo es muy difícil
que otras cosas se les entren. Entonces, tú puedes hablar con un testigo de Jehová sobre la inmortalidad del alma, sobre la divinidad de Cristo, sobre la recompensa celestial para los fieles. Puedes hablar con ellos sobre el bautismo, puedes hablar sobre el Espíritu Santo. Todos estos temas, es bueno dialogarlos, pero los testigos de Jehová tienen básicamente programado qué responder ante cada uno de esos argumentos. Y aún si logras darle un super argumento bíblico, un testigo de Jehová lo que casi siempre dirá al final es, bueno, esa es tan solo tu interpretación de la Biblia. Entonces, lo que uno tiene que hacer para poder ayudarlos es hacer preguntas como, oye, ¿por qué debería yo de confiar que la interpretación de la organización de los testigos de Jehová, de la Watchtower, por qué debería de confiar que la interpretación de ellos es correcta? Entonces un testigo de Jehová te puede decir, mira, pues mira qué buenos somos los testigos de Jehová, mira cómo nosotros somos los únicos que predicamos de casa en casa, mira cómo hacemos esto. Pero siempre volver a esa pregunta, ¿por qué debería yo de tener fe en la organización, en que Dios los guía? Porque si hablamos de eso, de que, porque las personas se comportan bien, o sea, hay muchas organizaciones que se comportan bien y hay muchos, ese es un argumento que cualquiera puede utilizar. Pues yo puedo hablar, sí, hay católicos que no se comportan bien, pero eso es porque no siguen las enseñanzas, porque ellos no quieren hacerlo, pero mira a los católicos que siguen las enseñanzas de la iglesia y mira la vida tan buena que llevan. O sea, entonces, mostrarle a los testigos que no hay una razón concreta, una razón objetiva por la cual ellos puedan decir que Dios ha escogido a la organización de los testigos de Jehová. Entonces, podemos hablar yo no empezaría hablándoles mal en sí de la organización, sino preguntarles, ¿por qué te hace tener fe en la interpretación de la organización? O cómo es que la organización ha recibido la autoridad de Dios para interpretar la escritura. Entonces, hablar más o menos de esos temas, es concentrarse en ello, en la organización. Otra pregunta que también le puedes hacer a un testigo de Jehová es, ¿tú crees que lo que enseña la organización es verdad? Sí. Ok, pero ¿ellos se han equivocado antes? Sí. Si eso es así, entonces, ¿cómo sabes que no se están equivocando ahora? No, pues la verdad no lo sé si se están equivocando ahora o no, pero pues yo confío en que Dios los guía. ¿Pero por qué confías en que Dios los guía si antes se equivocaron? Si fue Dios quien los guió a un error. Entonces, al hacer preguntas de este tipo, un testigo de Jehová es más probable que se pueda cuestionar respecto a la organización. Y una vez pase eso, es más probable que él pueda escuchar si tú le muestras algún texto de la Biblia donde muestre que su doctrina es falsa. Otra forma de ayudarlos es no, a pesar de que consideremos que sea una secta, a pesar de que consideremos que son peligrosos, no acusarlos de ello, no decirles, ustedes falsos profetas, ustedes son una secta, ustedes desprecian, porque los testigos de Jehová interpretan eso como persecución. Y entonces ellos dicen, no, si nos Jesús dijo que a sus seguidores los iban a perseguir. Entonces, si a mí me están persiguiendo es porque estoy haciendo algo bien. Entonces, en vez de eso, es mejor siempre seguir el consejo de Primera de Pedro 3:15, cual me gustaría compartir con ustedes. Primera de Pedro 3:15, donde el apóstol nos dice, por el contrario, den gloria a Cristo el Señor y estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que les pida explicaciones. Háganlo, sin embargo, con sencillez y respeto, como quien tiene limpia la conciencia. Entonces, siempre hacerlo así, de forma sencilla, respetuosa. Y un consejo más que podría dar es no extender tanto las conversaciones, porque muchas veces suele ser improductivo, pero una pequeña conversación, dejar una pregunta al aire a los testigos de Jehová, mostrarles algún versículo bíblico. Oye, ¿qué opinas de este versículo bíblico? ¿Cómo interpretas eso?
¿cómo interpretas, por ejemplo, Juan 20:28, donde Tomás le dice a Jesús, mi Señor y mi Dios, en luz de que tú crees que Jesús no es Dios? Oh, bueno, pues es que Tomás está diciéndolo como de sorpresa. Oh, pero es que ahí en Juan dice que le dijo a él, a Jesús, mi Señor y mi Dios. Sí, pero es que de sorpresa. Ah, ok, está bien. Y ya, no es necesario embarcarse en una super discusión. Sencillamente dejar esas pequeñas semillitas de verdad y después de eso, y si uno hace eso constantemente y, si, y con mucha oración y con la voluntad de Dios, eso va a poder ayudar a los testigos de Jehová para que puedan salir finalmente de la organización y embarquen ese camino que los lleve a la verdad que hay dentro de la Iglesia Católica. Por mi parte, creo que esto es todo lo que puedo contar esto es todo lo que voy a contar de mi testimonio. No me queda más que darle gracias a Dios por todo este viaje. Hace unos días recibí mi bautismo, mi confirmación y mi primera comunión. Estuve esperando más de un año por ello. Uh, Sentí en mi corazón una gran felicidad. Estaba sonriendo, pero desde que me bautizaron, me puse a sonreír y sonreír y intentaba dejar de sonreír, pero no se me quitaba la sonrisa. Estuve sonriendo como 2 horas hasta que ya me dolían mis mejillas. No podía dejar de sonreír. Sentía una gran alegría. Y estos días me he sentido tan en paz, me he sentido tan agradecido con Dios. Y ahora estoy emocionado de qué es lo que será el resto de mi vida. No lo sé todavía, pero confío en Dios más que nunca y le pido a Él que me guíe y que me ayude también a ayudar a otros testigos o también a otras personas para que puedan encontrar la plenitud de la verdad y la plenitud de la fe que he encontrado en la Iglesia Católica y ellos puedan experimentar el mismo gozo que he sentido. Fue un viaje doloroso, pero finalmente estoy en casa y le agradezco a Dios por ello.